Agenda de riesgos. 9 de la noche con 17 minutos. Hoy es jueves de Agenda de Riesgos. Mi queridísima Cris Rivas, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Yuri, cómo estás? Yo bien, pero preocupada. Yo creo que como todos los mexicanos. Vamos a hablar del riesgo del que hemos hablado. No hemos hablado tanto de él porque luego andamos papando moscas, pero parece que seguimos papando moscas. Y además que desafortunadamente pues los hechos que han ocurrido recientemente en el país hace que se pierda, entre otras notas, que parecen más alarmantes y más apremiantes en el momento presente. Que son parte de la agenda nacional y que Así ahí es. están y que hay que atenderlos. Pero el tema de la pandemia, que no ha sido todavía calificada como tal por la OMS, pero que no tardará, porque ya está prácticamente presente en todos lados. Yo leía que hace ratito ya falleció un pequeñito en África, por coronavirus, digamos, está expandiendo a una velocidad, entiendo, alarmante. De hecho, bueno, ya con la entrada del COVID-19 a Italia, las cosas se complicaron bastante. Precisamente por este tema de que era vacaciones en Europa, en las escuelas, y bueno, no hay fronteras, mucha gente se fue a esquiar a Italia. Entonces, ahorita hay una preocupación bastante importante en Europa, ¿no? Me comentaban en Inglaterra y Francia que ya están en cuarentena todas las personas que se fueron de vacaciones por 15 días. Entonces, se está elevando el alerta. Estados Unidos, incluso el presidente Trump el día de ayer salió a dar una conferencia de prensa bastante importante para ver cuáles van a ser las medidas en ese país. Entonces es inminente la llegada del virus a México. No sabemos cuándo suceda, muy probablemente ya tengamos por ahí alguna persona que con el virus y que aún no se le detecta. Pero lo primero que tenemos que hacer en esto es no cundir en el pánico y no fomentar la paranoia. Ahorita lo que tenemos que hacer más bien es empezar a tomar las medidas de prevención y de calma de la población, que creo que es en donde no estamos trabajando tan fuertemente. Sí, porque vaya, nos tiembla ahorita y sabemos todos perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y sin embargo, habiendo tenido un brote muy similar, que en su momento nadie entendía de qué se trataba, de qué iba, y se estaba también contagiando a velocidades pasmosas, ¿no? Y me estoy refiriendo, por supuesto, al virus de influenza H1N1 o fiebre porcina, como se le había denominado inicialmente. Lo cierto es que habiendo tenido ese brote en México y habiendo entendido muy bien de qué se trataba y qué había que hacer, parece que en 11 años se nos olvidó. Justamente, lo hemos pasado antes, nos ha pasado justamente con los sismos, ¿no? Precisamente parte de la tragedia del 2017 es que a pesar de todos los simulacros y de los traumas, se nos olvidaron muchas medidas de prevención. Y justamente lo que tendríamos que estar promoviendo en estos momentos es recordar qué es lo que tenemos que hacer como individuos en caso de estas contingencias. Y lo primero es limitar nuestros contactos físicos con otras personas, el toser, el de etiqueta, ¿no? ¿Te recuerdas que el toser ahí en el codo, todo ese tipo de cosas? Lavarse las manos con mucha frecuencia. Continuamente. Utilizar alcohol. Bueno, por supuesto, tratar de no acudir a eventos masivos en la medida de lo posible. Y en el transporte público también, de ser posible. Lo que pasa es que hay escasez, porque también esto y ahorita platicamos de eso, Cris, pues se empalma con una crisis sanitaria que tiene otros motivos, que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero pues resulta que se empatan, y ahí pues de repente no hay tapabocas, por ejemplo, en las farmacias. Es correcto. De hecho, ¿No? esta mañana yo platicaba con un distribuidor de productos y me decía que ahorita no están surtiendo de cubrebocas. Pero bueno, el tema es no propagar el miedo. La verdad es que este tipo de situaciones sacan lo peor de nosotros, hay que reconocerlo. Desde que se anunció el coronavirus como esta nueva cepa, hasta nos dio por el racismo, ¿no? Veíamos a una persona de rasgos asiáticos e inmediatamente nos apartábamos, nos daba miedo. Hay muchas anécdotas en aeropuertos y en autobuses en donde la gente le entraba ansiedad pensando en este tipo de cosas. Bueno, lo primero es... Sí, exacto. Taca igual a coronavirus. Así es. O sea, taca lo digo con racismo cariño a y todo. con respeto, ¿eh? Yo le digo así a mis amigos que pues tienen
origen asiático o incluso nada más rasgos asiáticos, ¿no? Pero lo digo con cariño y con respeto. Así es. Entonces, en esto, pues obviamente el gobierno federal tiene un papel fundamental. Han salido ya las autoridades a explicar qué es lo que se espera, que tenemos planes de mitigación y planes de contingencia. Sin embargo, esta parte de la comunicación de qué es lo que tiene que hacer la gente para mantener la calma y cómo atender algún caso, para que no empecemos a saturar sin necesidad las áreas de emergencia que realmente se van a necesitar cuando esto se presente, pero que no cualquier síntoma de gripa tenemos que acudir a emergencias. Sí tenemos que acudir a los médicos y tenemos que atenderlo, pero con calma. Los servicios hospitalarios deberían de estar comunicando en estos momentos cómo lo van a atender, qué áreas tienen destinadas para recibir a la cantidad de gente que se espera que podría ser afectada en su momento. Cuando responden las autoridades que se aplican los protocolos para evitar que ingrese el COVID-19 a nuestro país, ¿en serio están entendiendo ellos los protocolos y los están en serio aplicando en los aeropuertos, en los puertos, como el caso ahorita de Cozumel? ¿En serio los conocen y los están aplicando? Bueno, aquí el gobierno de Quintana Roo activó rápidamente la atención para epidemias, o sea, hizo lo que tenía que hacer. Sí se han comunicado los protocolos, pero ¿Qué no es lo que tenían que hacer? Es detener y contener, o sea, no permitir el descenso de los pasajeros, hacer una revisión y sanitización del área, que es lo que está efectuándose, hacer las pruebas. De hecho, pues se supone que en estos momentos debe estar por anunciarse los resultados, o más o menos eso dijo el gobierno de Quintana Roo, sí, que a estas horas se iba a anunciar el resultado final de los exámenes que se apliquen. Hablé ahorita con el alcalde de Cozumel, eso me dijo. Entonces estamos a esas esperas, eso es lo que se tiene que hacer. Los protocolos existen, efectivamente la H1N1 resultó ser una gran experiencia en todos los aspectos, pero esta cepa trae sus propias especificaciones y esa es la parte que no queda todavía muy claro, que se estén contenidos dentro de esos protocolos. Y no conocemos al virus. Y que no conocemos, la comunidad científica, pues tú y yo nada más vamos a escuchar a los científicos y a los médicos cuando tengan, la comunidad médica, cuando tenga algo que decirnos respecto a este virus, ¿no? Así es, y ciertamente, si bien la mañanera ha sido un gran instrumento de comunicación para el gobierno federal, la realidad es que ha habido tal saturación para la gente que ya muchas personas no están escuchando la mañanera. Entonces necesitas otros medios. Puedes apropiarte de las redes sociales para empezar a comunicar este mensaje de gente, necesitamos hacer esto, pedimos su contribución para evitar concentraciones masivas y si las van a tener, que existan las precauciones necesarias. No sé si recuerdas que en el momento de la HN1 todos los centros comerciales tenían ya su abastecimiento de alcohol sólido. Esas son cosas que se dejaron de hacer, en estos momentos las tenemos que retomar. Hubo incluso, se repartieron cubrebocas en su momento, a lo mejor no son el elemento más protector, pero son esas pequeñas cosas con las que le tenemos que dar calma a la población. Y segundo, y es una parte de la que no se ha hablado para nada, cómo vamos a proteger a nuestros profesionales de salud. Si vemos bien el caso de China, pues obviamente los médicos y enfermeras han tenido un papel fundamental en atender la enfermedad, pero son los mismos que están cayendo enfermos. Y obviamente en una situación de esta naturaleza no nos podemos dar el lujo de perder a nuestros mejores especialistas. Claro, entonces tenemos que estar protegiendo a esos profesionales de salud, tenemos que estar habilitando áreas especializadas en todas las clínicas para no saturar algunas zonas, para aislar el virus incluso de otros enfermos. Todas esa serie de medidas son las que no estamos viendo. Y en medio de esta crisis de transición del sector salud y el INSABI, y un sector salud comprometido por los recortes presupuestales, Cris, tú que entiendes mucho mejor que yo estos temas, ¿la vamos a librar o no la vamos a librar cuando llegue coronavirus? O sea, digamos, con lo que hay, ¿no? O sea, con la infraestructura y el presupuesto con que cuentan hoy, tanto a nivel estatal como municipal, etcétera. ¿El Estado mexicano, el país, lo puede atender? Lo puede atender, sí, solo si planeamos, estructuramos, diseñamos y comunicamos de forma correcta. Si es así, es posible. Si no comunicamos bien, vamos a generar pánico en la población, que insisto, creo que es lo fundamental ahorita de contener.
si no dotamos a los servicios públicos de herramientas, elementos, personal, recursos humanos para atenderlo, pues no vamos a estar en medida. Si saturamos la gente por ese pánico, los centros de salud no se va a poder atender. Si no destinamos recursos de emergencia para atender esta situación, se puede convertir en una crisis muy importante. Tenemos que recordar que la H1N1 en las primeras semanas costó 57 mil millones de pesos por el paro de la economía. Entonces también tenemos que evitar, si estamos en un contexto de una situación económica que no está siendo lo más boyante, pues lo último que queremos es provocar una mini crisis económica. Entonces también tenemos que prever cómo continuar con las actividades productivas, no entorpecerlas mientras estamos enfrentando al mismo tiempo la enfermedad. Oye, bueno, pues por lo pronto hacer como ciudadanos lo que nos toca. Así es. O sea, informarnos, escuchar a la autoridad, comer frutas y verduras, alimentarnos bien, taparnos bien. Sí, dormir bien. Tomar mucha agua. Tomar agua, hidratarse es muy importante. Porque luego eso lo menospreciamos. Y no se da uno cuenta, pero es muy, muy importante. Y pues tomar vitaminas, ¿no? En la medida de lo posible. Y proteger a nuestras poblaciones vulnerables, personas que son con enfermedades críticas respiratorias, enfermedades de adultos mayores. Tercera edad y niños, así es, ¿no? Tenemos que empezar a protegerlos más. Ok, pues ya lo que nos toca hacerlo, porque tampoco nos podemos nada más estar haciendo tontos. O sea, porque de que va a llegar y es cuestión de días o cuestión de horas, quizá ya llegó, nada más que no sabemos. Entonces, pues hacer lo que a nosotros sí nos toca. Así es.